buenas tardes por venir. Solo agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer muchísimo a Lucía que haya venido y que haya sacado esta maravilla, que no sé a vosotros, no sé por qué estáis aquí, porque no os conozco casi ninguno, pero a mí al menos, que me dedico a trabajar con las palabras y con el lenguaje, me alucina, bueno, ya me alucinó cuando sabía que lo estaba escribiendo, ¿no? Lucía, que sepáis que es de Segovia. Esto lo tengo yo que decir, porque luego pasan cosas. pasan acueductos y pasan cosas. De Segovia, estudio hispánica. Esta es la presentación que voy a hacer, ¿vale? Porque después está la solapa. Se fue a la Sorbona, ha trabajado de correctora, de traductora. Ahora es la lingüista de pasapalabra. Escribió otro libro, ¿no?, sobre traducción, ¿puede ser? Sí. Colaboraste con ese otro libro. Ha hecho un millón de cosas. Tenemos la suerte de que esté aquí y tenemos la suerte además de que esté Alejandro Pedregosa, que sabe mucho de hablar, de escribir y de presentar, y va a presentar. Vale. Millón de gracias a ti, Lucía, a Carmen. Bueno, vamos por orden, ¿vale? Yo voy a hablar muy poquito y la idea es que tengamos una conversación entre tres colegas, que es lo que somos, nos conocemos de hace un tiempito. Bueno, tú y yo un tiempito más largo, tú y yo un tiempito más corto. Y la charla de tres amigos que interesados por la literatura y que trabajan en ese mundo, en el de la lengua. Yo lo primero que quería era daros las gracias a todas y a todos por venir. A Dani por la librería, porque en los tiempos que corren tener un reducto de belleza como este, que en esta librería entras y ya está, ya no lo que pase fuera un poco se te va olvidando y es una maravilla tanta estética alrededor del libro y eso también cuidado. Y a Lucía, porque joder, cuando te eligen, no sé, para que te acompañe en un momento tan chulo como este, con un libro tan chulo, pues lo único que puedes es agradecer. El libro es un libro redondo, ¿eh? O sea, yo intuyo que la mayoría os lo vaya a llevar y lo vaya a comprar y lo vais a disfrutar. Decía que era un libro que hubiera hecho las delicias de Cicerón, porque conjuga los tres elementos de docere, delectare y movere, que era lo que decía este hombre que tenía que mover un discurso, pues literario o poético. Nada, un paseillo por esas tres cosas rápido para fundamentar un poco lo que quería decir. El docere es enseñar. Básicamente lo que decía Cicerón, no, un buen libro tiene un buen discurso, tiene que enseñar, tiene que delectar, tiene que gustar, emocionar y movere, tiene que persuadir a algo, tiene que conmoverte a ir a algo más, ¿no? Y este libro cumple las tres, pero sobradamente. Es un libro que enseña muchísimo, está repleto de anécdotas, tiene un anecdotario, no baladí, en absoluto baladí, como muy rico y muy contemporáneo. A mí eso me ha gustado mucho porque, no sé, te recuerda, es una mezcla, o a mí, me hacía una mezcla de el dardo en la palabra, ¿recordáis? Por un lado, pero por otro lado también, hemos hablado antes, los nombres de la radio, Nuestra Señora... Con Costrín. También con Costrín, ¿sabes? Por otro lado, quiero decir, en ese sentido de que es más fresco que el dardo en la palabra y apunta a sitios mucho más contemporáneos. Pero por otro lado, lo que es la sabiduría, el trato exquisito con lo que miramos en la lengua está. Entonces, quiero decir, un libro que enseña y de aprender es una de los motivos por los que nos acercamos a la lectura. En ese sentido lo cumple, pero ya veréis, sobradamente. Deleita, y este quizás es el punto donde yo quería incidir más, deleita, porque no es un libro de una lingüista, así, una señora, chavala. Señora. Eres señora. Que ha estudiado filología, que tiene un bagaje en lo suyo, o sea, no es el libro de una lingüista hablando de lengua, es un libro de una escritora hablando sobre lengua. Y aunque no puede hacerlo, porque es un libro de alguna manera informativo, divulgativo, ¿no? Por ese doquere del que hablábamos antes, aunque no pueda hacerlo a las claras, lo hace a la oscura, que es como la literatura es más bonito. Es decir, este libro tiene una vocación de estilo, narradamente. O sea, está narrado de una manera que es agua fresca.
Agua fresca en el sentido de que lo bebes y te sacia. No necesita ampulosidad, no necesita una llamada de atención más o menos barroca. Se va leyendo y cuando uno se da cuenta de que ha doquere, de que ha aprendido, acaba el capítulo y también te das cuenta y dices, joder, pero cómo dictamos las cosas, ¿no? Qué bonito. Entonces, tiene esa parte que yo es lo que más, no sé, es lo que más me he fijado, que es que es un libro escrito por una escritora, está muy bien escrito. Y finalmente la parte de persuadir. Yo he salido diferente del libro de cómo entré. Y eso me parece que es otra de las máximas de la literatura. A mí ahí me ha cambiado algo, no solo porque he aprendido algo, sino porque he reflexionado sobre mi material de trabajo. En este caso la lengua, material de trabajo, pero solo he reflexionado sobre lo que soy. Y ese sería un poco el resumen de lo que... O sea, no esto, dice Adriano, el resumen del libro en general. Este libro os va a interesar porque trata de vosotros, y trata de nosotros, y trata de cómo nos componemos. Es la lengua, sí, es la lengua, pero es que la lengua es la que nos compone. Y aquí se ve, se entiende muy claramente con un ejemplo muy chulo. Nos compone, es lo que pensamos, es lo que decimos, pero no solo es lo que pensamos, es lo que decimos, es hasta cómo nos ponemos. O sea, aquí va la lengua, aunque no lo parezca, en el gesto, ¿no? Y eso lo explica Lucía de un modo chulísimo. Os va a encantar, seguro. Luego, voy terminando ya, ¿eh? Hay una cosa en literatura, un elemento, que este tipo de libros lo tienen complicado. Básicamente, yo creo que la literatura un libro pivota entre dos ejes. Uno que es informar y el otro que es mostrar, enseñar. En la parte de mostrar y en la de enseñar es donde va la literatura. Y en la de informar, digamos que va la peripecia, ¿no? Me va informando de cosas, yo quiero saber más, sigo leyendo. Ahora, la cuestión es que me vaya abriendo ventanas, que me vaya mostrando a la vez que me informas. Y eso es complicado. O sea, es complicado por libro de literatura general para uno, que teóricamente lo que anuncia, esto va a estar en la parte de ensayo lingüístico en las librerías, pues más complicado todavía lo de mostrar, lo de abrir ventanas, lo de enseñar. Y este libro lo hace genial. Te informa, como os digo, aprende muchas cosas, pero lo más importante es que va haciendo literatura que ves cosas nuevas. Y hay frases que, sin ser sentenciosas, fundamentan y anclan cada capítulo. Y eso es muy chulo. Es un libro de subrayar. Por la anécdota, puede que también, ¿cuándo fue esto? En 1900, que no me acordaba yo lo del muro de Berlín, o que no me acordaba de Cervantes, Sí, anota, pero luego anota frases de tiranda, hija. Hombre, todos los finales de capítulos, Sí. todos los finales, que supongo que está que a propósito, pero todos los últimos párrafos de todos los capítulos son de... Yo pensé cuando lo estaba leyendo, si cojo todo, si cojo todos los últimos párrafos, tengo la presentación del libro. Sí, podría leer lo último y decir, esto es el libro. Me refería también de la vocación de estilo. Ya lo veréis, los capítulos acaban en alto. Ninguno acaba de una manera baladí, de estoy dando una información, se encierra, ya se ha contado. No. Te lleva arriba. Y bueno, ya a propósito de eso, ya empezar a preguntarte, ¿no? ¿Cómo concibes esto? El libro tiene 4 partes. La primera es historia, la segunda ya se mete más en temas puramente lexicográficos, diría yo incluso. La última, más casi es un apartado para escritores o para gente muy interesada en la práctica literaria. Todo esto cómo se funda en tu cabeza, luego cómo se ordena, un poco, cuéntanos el anterior. Sí, bueno, permite que os dé las gracias a todos vosotros, a Carmen y a Pepo, que son amigos, gente cercana, y encima pues bueno, son especialistas en la lengua, trabajan con ella, así que bueno, mejor imposible. Así que gracias y gracias a Daniel. Este libro fue naciendo con historias que yo iba anotando en una libreta de aquí hay más, ¿no? Es la punta del iceberg donde yo intuía que había más historia, ¿no? Que merecía la pena, todo relacionado con ese poder del lenguaje y cómo a veces se dicen cosas, pero no se comunica lo mismo que se dice, ¿no? Y bueno, fueron surgiendo, ¿no? Y entonces empezamos a ver, bueno, historias relacionadas con la historia universal, con la traducción, con la comunicación,
También, bueno, con el hecho de la palabra en el espacio público, me interesa muchísimo esto, cómo se queda plasmado también en documentos, me fascinaba todo esto. Y bueno, pues yo que escribo todos los meses en El Muy Interesante, desde hace casi 3 años, sobre una columna sobre lengua. Y había historias que se me quedaban, bueno, cortas. Veía que necesitaba una investigación más profunda y que me apetecía. Y entonces así fue. Se fue creando una lista de temas y bueno, tuve la suerte de poder publicar y escribirlo sobre todo con mucha libertad. Que esto ha sido fundamental para mí, porque he tenido la libertad de escribirlo como yo quería comunicarlo. No sé si he adquirido un estilo, pero desde luego que hay algo fundamental en ello que es la libertad, que yo he expresado. Y la diversión, es decir, porque cuando, como explico en uno en los capítulos, ¿no? Es durísimo, durísimo escribir. Da igual que sea una novela, una investigación, un proyecto de fin de carrera o un guión que tenemos aquí, grandes guionistas, se sufre muchísimo. Y yo, es inherente, ¿eh? Esto es una cosa, se sufre y se disfruta a la vez. Pero yo quería disfrutar mucho, quería pasármelo bien y quería que cuando yo volviese al texto dijese, pues, qué bien, ¿no? Qué gusto, o sea, qué bien me lo he ido pasando, ¿no? Eh, ya te digo que no faltaba también. Pero también he ido aprendiendo, según escribía las historias en la investigación, iba conociendo más, ¿no? O sea, me ponía a escribir, se hacen pausas, se hace investigación, haces partes, ¿no? Se puede escribir de muchas maneras. Pero, por ejemplo, tuve, en el capítulo de las glosas, hay un momento que mientras yo escribía, y esto fue como bastante natural, descubrí, a través de lo que iba escribiendo lo anterior, me di cuenta, tuve como es una tontería, pero esta epifanía de estar explicando los pequeños textos que vieron nacer el origen del español, ¿no? En el siglo X, que son textos, pues eso, una nota de un monje sobre unos quesos, las glosas emilianeses que son igual, marginalia, y como verlo todo ese proceso desde fuera y decir, bueno, estamos hablando de los orígenes del español como si fuese una transición, ¿no? Del latín, latín vulgar, romance, asturleonés, leonés, bueno, todas las denominaciones que se puedan dar. Y luego hemos terminado hablando esto que hablamos en el siglo XXI, ¿no? Digo, pero es que esas personas en el siglo X, en el XII, en el siglo XV, en el XVI, todas lo hablaban con naturalidad. Es decir, nadie tiene la sensación de que habla una lengua de transición. Ujú. Y entonces, pues igual, ahora mismo, seguramente estamos en algo que analizarán si el planeta Tierra sobrevive, ¿no? A todas las barbaridades que le estamos haciendo. Seguramente dirán, entonces que en el siglo XXI, imagínate, esto No había llegado todavía el que hablar. pitiplín. No tenían ni idea, ¿no? ¿Cómo decían esto? ¿Cómo decían? Entonces, bueno, eso es una cosa, por ejemplo, que la fui descubriendo, o sea, que me vino mientras escribía. No hubo una reflexión, no hubo nada racional, sino comas. Y esto también, esa parte bonita para mí desde mi postura de escritora y de investigación, ha sido muy bonito. Hay algo de la investigación, ahora hablando de eso, que al investigarlo ellos... ¡Wala! ¿No? Como quiero saber sobre este tema, me pongo ostras, pero es que no sabía que eras esto, es muy potente. O he investigado esto y no tiene cuento. Sí. Mira, ha habido dos cosas que me han llamado mucho la atención en ese proceso de escritura e investigación. Uno fue el oráculo de Delfos, que yo fui en COU, los que hemos hecho. Lo siento, no sé lo que es. Eso. Yo fui allí, o sea, bueno, creo que había leído bastante sobre Delfos. Pues no. Cuando me puse a investigar un poco más, descubrí un poco que en realidad era un centro de consultoría y un centro de poder enorme. O sea, no era simplemente un centro de religión,
Y Qué eso, raro, religión y poder punto. Uh. y eso me encantó. La historia de Elfos es uno de mis favoritos. Ese capítulo lo disfruté mucho y de hecho eso, le dediqué mucho tiempo a ese, por ejemplo. Y luego otro es en relación a Unamuno. Con esto de esa frase que ha quedado anclada, ¿no? en nuestra cultura de... Como decíamos Venceréis, pero ayer. no convenceréis. Eso es. Y entonces yo, pues, como mucha gente, tenía esa idea. Yo iba a las fuentes a corroborar. Y decir, oh, qué bien, esto me va a quedar chupilerendi. Este capítulo lo voy a abordar. Cuando fui a buscar las actas de aquel día, fui a escribir a la Casa Museo. En la Casa Museo no tenían ninguna fuente. Pero bueno, vamos a hablar, te voy a pasar, bueno, la dirección se lo paso al archivo de la universidad. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se pusieron a buscar y no hay de ese día ninguna acta. Eso es rarísimo en una universidad porque todo eso se queda archivado y evidentemente hay de ese año. Si no hubiese nada porque se hubiese quemado, ¿no? Por la guerra o todo, pero sí que había. Y entonces tuve que ir claro, a otras tantas fuentes para ver qué pasó en realidad, ¿no? Entonces, nada, eso no se pudo rastrear, pero sí que a través de otros textos que escribió Unamuno, sí que se podía dar a entender algo parecido. Pero aquello nunca se dijo, nunca se dijo. En realidad el mito lo creó un periodista que escribió a posteriori en el extranjero una crónica donde se teatralizó todo aquello. Entonces, bueno, como los procesos de que se consolidan frases a través de mitos, igual que en Houston tenemos un problema, ¿no? Ahí Muy chulo. a lo largo del libro se desempolvan cosas de estas que son interesantes. Y algunas, o sea, como de un fundamento pues literario muy fuerte, pero hay otras que son igual de jugosas si me queréis irse. También, ¿no? Esto pasa, o sea, hay un capítulo dedicado a esto que es igual de interesante que el de Unamuno. Y en ese sentido, y ya que estamos hablando de Lola Flores, yo había notado aquí una cosa que era un agradecimiento personal y muy sincero. Este es un libro que defiende de una manera muy notable las hablas andaluzas. Normalmente las personas que no saben de lengua o que no están versadas en eso porque no lo han estudiado suelen tener una opinión absolutamente errónea de lo que el andaluz supone o de lo que las diferentes hablas andaluzas suponen al español. Los lingüistas buenos como Lucía sí lo saben y en cuanto lo saben, quiero decir, como es su trabajo, suelen ser unos apasionados y unos enamorados de las hablas andaluzas porque son la vanguardia y porque se inventan. Igual que es necesario que otras zonas protejan lenguas. O sea, que eso no es ni malo, ni bueno, ni regular. Son movimientos naturales de la lengua. Y este libro, siempre que puede, no deja de aprovechar la ocasión para decir, en Andalucía, sea oriental, sea occidental, pasan cosas lingüísticamente muy bellas y muy notables. Háblanos un poco de eso, porfa. Pues somos polluos. Sí. Mira, hubo una persona que es muy importante aquí, es Lola Pons. Lola Pons La queremos. la queremos muchísimo y es pionera como filóloga en la divulgación. Y a mí ella me encanta siempre, como todos sus libros son Biblia para mí. O sea, todo lo que haga Lola Pons. Yo tengo en mi escritorio un post-it que dice si dudas, piensa que haría Lola Pons. Que es como lo que tenía Billy Wilder sobre Lubitsch, ¿no? Pues yo con Lola Pons voy, bueno, a muerte. Y luego he tenido la suerte de tener amigos y gente cercana que me ha dado una sensibilidad especial con las hablas y luego una evidencia de esa creatividad que dices tú, ¿no? Y lo he querido plasmar, eso, colando un poquito aquí y allá. Y viendo que no es una habla andaluza, sino hay muchas, ¿no? He querido hacer eso. Las fronteras dialectales se llaman isoglosas, seguro que lo sabéis, ¿no? Pues Andalucía es el espacio con más isoglosas de la península, es decir, donde más variedades dialectales
hay de una misma lengua. Y eso se nota en una misma ciudad como Granada, donde el zaidín es ceceante, el albaicín es seseante y el realizo es seseante, ¿no? Entonces, eso, para una lingüista, eso es volverse loco. O sea, eso es que te dejen en un sitio, que te suelten en un sitio Eso fecundísimo. es oro molido. Eso es normal. Claro. Digo, Sí, sí. ¿Quieres preguntar? ¿No? sigue hablando. ¿Como andaluza? No, que ha sido una cosa con lo de Lola Flores, que me vino leyendo. ¿Has visto esta exageración de lo andaluz, que lo hacemos los andaluces, de hecho? Y yo había escuchado durante muchísimo tiempo la frase de Lola Flores, que yo sabía que era irse, porque en mi pueblo se dice el se, que es como se dice, porque hay que hablar con el se, que es como es. ¿No? Mi madre, por ejemplo, dice, bueno, porque mi madre ya, bueno, da igual, se venís. Mi madre dice se venéis, además, porque hace ya por eso. Pero es el se, ¿no? Se vais, se venís, se quedáis. Aquí la exageración era el irsus, ¿no? La exageración cuando lo hacemos aquí, la exageración andaluza de si me queréis irsus. Bueno, no solo nosotros, sino igual la gente también que vive aquí y es de fuera, y no miro a ningún valenciano. Pero me resultaba extraño porque cualquier andaluz que sepa que Lola Flores era de Jerez, ¿no? O cercano, no sé dónde era, de Jerez, no va a decir irso, no le va a salir porque no es fonéticamente fácil para gritarlo a voz en la puerta de una, ¿no? Me ha gustado mucho que las... es irse. Ese capítulo está muy chulo. Es muy chulo, sí. Porque hace un paseo por todas las posibilidades, ¿no? Del iros, el idos, que... ¿Cómo lo dirían? ¿No? Eso, y por cerrar el capítulo de Andalucía, un ejemplo lingüístico que a mí me parece magnífico es las diferentes formas de decir salchichón en andaluz. Porque puedes decir zarchichón, o sea, puedes hacerse antes, salchichón, salchichón, o sea, que depende de la S, la liquidez que tenga, ahí, no sé, lo contamos un día 5 o 6, y es maravilloso. Qué bonito. Palabras, pues. Mira, yo con Roberto Leal, el presentador, nos reímos mucho porque hay un cariño especial y él sabe que yo tengo un cariño especial por las hablas andaluzas. Y siempre comentamos este ejemplo de que él, por ejemplo, dice, él es de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, él dice Shakira, la Shakira, pero podría decir perfectamente Shakira, o sea, esa pronunciación no es imposible para él, ¿no? O sea, no, es De hecho, completamente seguramente natural. la diga en leche. Claro, O sea, en otro claro. la- Y entonces es como, bueno, y siempre estamos con alguna broma de esas increíbles. Oye, la documentación, que lo habéis hablado de... Pero a mí es una cosa que me gusta y creo que tiene que ver mucho, A, o con saber hacer tu trabajo muy bien, que eso seguro, y B, con ser humilde, que también, y mire, o sea, bien sobre bien. Aquí hay que documentarse mogollón y uno de los grandes peligros de la documentación o de una documentación severa es querer volcarlo todo. Ya que me lo he aprendido, lo transmito. Y los libros no siempre necesitan, o sea, o tu capítulo no siempre va a necesitar todo lo que tú has aprendido. ¿Cómo es ese momento de poda? ¿A qué te agarras? ¿Por qué una cosa es buena y otra no? No sé, cuéntanos un poquillo ese proceso de cuando tienes todos los papeles encima de la mesa. Yo me he guiado mucho por el núcleo de la historia, de lo que yo quería contar, y agarrarme a una emoción. O sea, quería que estuviese vinculado incluso las partes que tenían más documentación a un fondo humano. No me interesan los datos, incluso donde hay datos, por ejemplo, cuando hablo el español en la ciencia. Ujú. Me importan los datos si detrás hay un significado humano. Me da igual. Entonces, para mí será la criba. Quiero buscar una historia, quiero contar, igual que estamos hablando ahora aquí, quiero contar una historia y que tenga una importancia humana.
Me da igual el que cotice el español en el PIB, me interesa que si se tiene esos datos que cotiza en el PIB y hay dinero tras el español, que se proteja, que se den clases de alfabetización, me da igual que sea de español, de marroquí o de cualquier otra lengua. Es decir, bueno, importa lo humano. Y ante todo eso, yo me defino como humanista. Y eso es lo que ha guiado todas las historias. Desde la de Houston, bueno, que es eso, creaciones de mitos a través del cine, que a mí me apasiona, hasta, bueno, hasta las de profesiones lingüísticas del final, que es básicamente, me importa contar cuántas profesiones lingüísticas hay, que es increíble que no se conozcan. Ojalá lo hubiera sabido yo cuando hice la carrera. Claro, pero es que ni siquiera yo, cuando terminé la carrera, bueno, Claro. pues yo oposité, porque, bueno, creía que era lo que mejor tenía que hacer y tal, pero hay muchísimas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? La que no aparece es lingüista de pasapalabra. Eso no Claro. aparece. No, a lo mejor hay algo, ¿eh? A lo mejor. Pero es importante porque es bueno, hay una pista donde si algunos chavales quieren seguir, que sepan, ¿no? Sí, sí, O que sea, sepan que se puede. es eso, esa ayuda, me importa esa ayuda, me importa y que se dé a conocer. O sea, desde la traducción hasta las nuevas profesiones relacionadas con inteligencia artificial, hasta la gente que está trabajando por el lenguaje claro, para adaptar a nuevas necesidades y necesidades de gente que creemos que todos tenemos 2 ojos, 2 manos y 2 pies, y hay gente, bueno, que no puede acceder a la lectura como nosotros porque es ciega, que tiene problemas neurológicos y les es difícil leer, ¿no? Entonces, bueno, todo ese concepto de lectura fácil también me interesaba mucho y que es muy desconocido. Bueno, todo, el eje son las personas para mí. En ese sentido hay un capítulo que ya veréis cuando llegué, a mí es... Vamos, yo me inclinaba. Hay un verso del poeta navarro, Javier Irazoqui, que a mí me gusta mucho porque dice: quien ama una lengua, ama todas las lenguas. Y este libro es un acto de amor a una lengua, pero precisamente por eso se ve A todas. cómo irradia el amor a otras lenguas. El euskera aparece bastante. El capítulo que os digo que me parece sublime es el del idiolecto. Ahora, si quieres, nos habla un poco de eso. Pero básicamente lo que ella hace también es un acto de humanidad en ese sentido, porque habla de la esencia. Aquellas personas que bien por ignorancia, bien por mala fe, suelen unir una lengua a un esencialismo, a una patria, a un algo muy, muy ampuloso, ya te digo, bien son muy ignorantes o bien tienen muy, muy mala fe en lo que están haciendo. Y este capítulo es el desmontar eso. Nosotros somos lo que nuestro idiolecto nos va conformando, ¿no? Tal como nos va conformando. Cuéntanos un poco eso, aunque luego ya se lean el artículo, pero es tan bonito y tan cívicamente necesario ese artículo. Hay una cosa muy bonita en ese capítulo, que ese es el amor del que ama la lengua. Yo pensaba, y te lo he dicho antes, que yo he sido muy talibán de la lengua y conforme voy trabajando la lengua cada vez me relajo más, porque entiendo que hay otras formas de usar la lengua que están bien, que no son la norma académica, ¿no? Yo me dedico a corregir. No es la norma, a veces hay cosas alrededor de la norma que están bien, funcionan, comunican y están bien. Lo pensaba con el idiolecto porque hay palabras o hay expresiones que usa determinada gente que a otra gente le parecen que están mal, o que no es la palabra, o que en mi pueblo se dice de otra manera y la de mi pueblo es la que está bien dicha. La que yo digo es la que... Pero conforme vas indagando en la lengua o en el amor a la lengua, te das cuenta que es muy bonito que haya 14 palabras para decir. Eso pasa en todo en la vida, yo creo. Y yo en la lengua, que es a lo que nos dedicamos y lo que trabajamos, lo veo y lo vi hace tiempo, ¿no? Exactamente ese proceso que tú dices. Quien quiere ponerle estructura y barrera a las cosas, lo hace para la lengua y lo hace para todo. Lo hace para su relación sentimental y lo hace para lo que haga. Claro. Porque
seguramente quien cierra. necesita poner barreras porque tiene miedo o tiene inseguridades o algo así, ¿no? Y esto con la lengua pasa mucho. Es que allí esto se dice así, relájate. Esto se dice de muchas maneras y se articula de muchas maneras. Y la riqueza está ahí, en esa pluralidad. No, Claro. pero hay gente que para vivir necesita plantar campamentos Sí, y sí. eso en la lengua pasa mucho. En este capítulo que hablo sobre el idiolecto es el conjunto de características propias de cada uno, de cada individuo, como si fuese el ADN, ¿no? Que tiene uno. Y me gustaba la idea de ir viendo cómo eso va cambiando, ¿no? Va cambiando cuando vamos creciendo. Aprendemos el lenguaje jugando y los niños también van viendo incluso ese poder que tienen, ¿no? Con las palabras, saben cuándo decir eso, un te quiero para luego decirte algo, saben cuándo... Y eso vamos creciendo, ¿no? Y ese idiolecto, esa identidad nuestra lingüística va transformándose. Y va transformándose cuando eso, somos adolescentes, nos gusta parecernos a nuestros amigos, luego queremos pertenecer a otro grupo y entonces también aprendemos las palabras, ¿no? de esas jergas profesionales, bueno, y así, ¿no? Incluso a veces queremos formar parte de un grupo y el lenguaje es un primer paso, ¿no? Como diciendo, bueno, si hablo yo como con business management, seguro que en esta reunión yo, bueno, top, top. Bueno, y me gustaba contar esa idea de que a veces no somos tampoco los mismos en un contexto que en otro. Y eso, aparte de que es una esquizofrenia muy natural, está bien, ¿no? Es decir, es normal que a un niño le hablemos de forma muy cercana y con un lenguaje más sencillo. Y si estamos, bueno, en una reunión o estamos en lo que digo yo, en la OTAN, tengamos otro. Y eso es, me parece importante, eso es lo adecuado o no adecuado a un contexto que yo siempre contrapongo con el bien y el mal de la lengua, ¿no? Que yo destierro y aborrezco esa idea de el bien, el mal y lo que es normal, ¿no? Que también esto viene a colación de, oye, en mi pueblo se dice así, pues es que esto está bien dicho, o sea... Y, y me gustó sacar la idea de Mercader, del asesino de Trotsky, Ramón Mercader en las palabras de Padura, que ficcionó un poco la historia. Y había un pasaje muy bonito donde, claro, este Mercader tuvo varias personalidades para, bueno, hacerse pasar por espía. Y tuvo que hacer un trabajo fuerte psicológico y bueno, muy, muy intenso. Y pasado el tiempo, el pasaje que rescato, tampoco es mucho spoiler, pero me parece significativo, es que él se cruza con su madre. Su madre es ese olor a anís y es esa frase en catalán, ¿no? Que a él le desmonta. Y en un clic, igual que ese absofort que comentaba Daniel, que dijo en la rueda de prensa, este hombre hizo caer el muro, por ejemplo, en este personaje que había tenido que aprender tantas identidades, tantos idiolectos y tantas vidas en una, cuando le saluda a su madre, le dice esa frase, esa pequeña frase en catalán, a él lo destruye. Y son 4 palabras, ¿no? Y eso le hace caer a esa persona bueno, que tuvo que tomar una decisión muy importante como anularse completamente a él por una causa en la que creía, ¿no? Bueno, y hay quienes lo leáis, veréis un cierre pues emotivo porque también a veces nos buscamos como individuos y a veces justo lo que encontramos, ¿no? Es siempre buscamos al otro, ¿no? Y es el otro el que nos descubre. Y ahí hay un guiño con Galdós y ese lenguaje amoroso, que digo yo que es tan tonto, ¿no? Y esos lenguajes que empieza con uno mismo, lo tienes luego con la pareja, tienes un lenguaje súper absurdo con la pareja, tienes un lenguaje igual muy absurdo con tus colegas y así progresivamente. Y me gustaba que somos lengua, es nuestra identidad. A mí, por ir cerrando, lo de, seguramente lo habréis visto y si no, si podéis, es muy interesante, asaltar los cielos.
es el documental que habla de la vida de Ramón Mercader y de la madre, de la importancia de la madre. La madre era la telita fina. La madre se lo entrega a la KGB. O sea, es que dices tú, esa capacidad de variar idiolectos, hombre, cuando te entregan a la KGB, ya. Y él, pues, es muy chulo en la vida. Y claro, cuando después del periplo se encuentra la madre, vuelven al inicio y los inicios de esa madre perturbada, porque básicamente era una comunista de fe perturbada. Ostras, ese chaval, ese hombre que ya es un criminal y que es un asesino, se encuentra, es precioso ese momento. Yo tengo una cosa que decir, porque en el lenguaje, sí, no, porque te lo tengo que decir, sí hay cosas que son el mal. Vale, yo me he relajado mucho, pero hay cosas que son el mal y son los gerundios, y el gerundio es el mal. El gerundio hay que quitarlo. Sí. Ya está, ya lo he dicho. Y los adverbios. Y los adverbios en mente. Ay, la manía. No, hay que quitarlo. Bueno, son un mal. Bueno, son necesarios a veces. Porque tienen Por la cacofonía. Claro, te va a generar rápidas cacofonías con cosas que están al lado pululando. Pero bueno, en sí, no sé, hay gente que... Gabriel Celaya, que es un poeta magnífico y utiliza los adverbios en mente de un modo magistral. Tienes que despoblar lo que hay al lado de entes y pero hay que despoblarlo. Bueno, lo que es el mal, el infierno y el demonio es el abuso. Claro, porque además no puedes construir un libro sin usar gerundio. Obviamente, necesitamos el gerundio para hablar. Pero por favor, 4 gerundios en el mismo párrafo, por favor. Sale como a... Tiene ese puntillo, ¿no? De guardia civil tomando agua. Y estando... Entonces, me gustaría saber cuál es el trabajo tuyo en Pasapalabra, porque a mí me cuestiona muchas veces cómo buscan esas palabras, ¿cuál es tu trabajo? Yo digamos que reviso todo el trabajo que han hecho los guionistas. Los guionistas son quienes escriben todas las pruebas y el rosco también. Son ellos quienes eligen las palabras, todo. Y yo reviso eso, bueno, soy igual que hay en las editoriales y en otros lugares correctores, bueno, pues yo reviso eso, la última mirada. Y en el momento de grabación, pues estamos ahí los directores y el coordinador de guión y yo como lingüista, para cuando hay una palabra que no se contempla, que no estaba contemplada, y dicen otra, pues eso, se dice, ¿es correcto o no es correcto? Entonces cada uno, yo doy mis argumentos lingüísticos y así tomamos una decisión. Bueno, y hay otro capítulo del que no hemos hablado, que es el de María Moliner. Sí. Aquí Pepo y yo tenemos... Sí, soy enamorado. Somos enamorados, sí. Tú lo trataste muy bonito, la versión de Calandraca. Y yo, bueno, lo he rescatado, digamos, de otra manera un poco más macarra, viendo a ver qué había detrás de esa historia y... Es que esto es muy importante en el libro, que es desenfadado. Es desenfadado, pero no es baladí. O sea, tiene una hondura y ahí se mueve siempre como en hielo fino, ¿no? Y va patinando por hielo fino porque te cuenta cosas de un modo que a mí me gusta, especialmente, porque no hay ninguna ampulosidad, pero a la vez es muy nutritivo. Claro, porque ese capítulo de María Moliner no es un capítulo que haya escrito enfadada, ni que traduzca enfada. Claro. Pero yo leyéndolo me he enfadado. Porque yo conocí a María Moliner por el diccionario en la carrera. Pero claro, es verdad que se ha popularizado esa idea de que María Moliner escribió el diccionario a lápiz, con papelitos aquí y allí, ¿no? Y eso que tú, en un ratito, en un huequecito, entre que los niños van al cole o los recojo, ¿no? Hay, de eso sí que hay constancia, de Cela, cuando votan, si tiene que ser Emilio Alarcos o María Moliner la que tiene que entrar en la academia, que ya estaba en la dupla ahí, gana Emilio Alarcos de largo, evidentemente, solo tiene a La Pesa y a Damaso Alonso, ella de su parte, el resto, y Cela, pues que Cela es el que suelta la cosa, es que esta señora, lo que nos podemos dar es saber a alguien que está en su casa como haciendo ganchillos, o que Pero hace un diccionario. hace un diccionario. Se ha entretenido con eso, 16 años se ha entretenido con eso. Luego, qué paradoja, ¿no? Que esté en todas las mesas de las reuniones de los académicos, ¿no? Claro. Curioso.
Sí, sí, sí. Luego es verdad que la RAE se ha flagelado mucho por eso. O sea, se ha pegado bastante, uy, ¿cómo nos equivocamos? Es decir, que No, cuando por entró otra la parte, a siguiente, partir de los ¿no? 80, pero bueno, ya está. Bueno, se le ha reivindicado después, pero claro. Yo creo que ella ni necesitaba ni quería, o sea, ella tenía otro lugar, ¿eh? O sea, no creo que lo penó, que No, lo no. penase mucho. No. Eh, Ella tenía otro concepto también del aportar a la sociedad, a lo público, esa construcción de la educación. O sea, ella estaba en otra, ella estaba con otra idea de contribuir y de sumar con el lenguaje más allá. Este, bueno, tenía bagaje la Para señora estar de en lexicógrafa, para ¿eh? estar en esos cenáculos hoy en día, o sea, antes más en el franquismo, hoy sigue siendo igual en ese sentido, hay que pisar alfombra. Claro. Hay que pisar mucha alfombra Claro. para estar en la RAE o en sitios posicionados. Y esta señora nunca tuvo interés de ir a ninguna alfombra, ni a ninguna presentación, ni juntarse con nadie que no fuera. O sea, entonces, claro. Ella era muy currante y entonces ella no estaba para pamplinas de reuniones y vamos a estar 3 meses a ver si metemos reggaetón en el diccionario. No, ella tenía mucho trabajo realmente, tenía una labor y tenía una labor de etnógrafa, de buscar, de saber qué se decía en España, qué se decía en Hispanoamérica. Tenía un ansia de conocimiento que eso nos hemos beneficiado el resto. Gracias. Porque, y además con el título de este capítulo es la idea. La idea es tan importante para ella que era sobre lo que basaba todas las definiciones y toda su construcción del diccionario, que no son solo definiciones, sino es toda una red filosófica. Entonces, es de una profundidad el María Moliner que poca gente, digamos, tiene esa conciencia, porque nos solemos acercar a los diccionarios para buscar qué significa algo, pero no para saber qué palabra a lo mejor podemos utilizar para escribir de una manera u otra y para ver quiénes somos. O sea, refleja mucho las definiciones del diccionario, nuestra mentalidad como que seamos. Total. Hay un documental sobre ella en YouTube, en Imprescindible, para que lo sepas, súper bueno. De Vicky Calabia, la directora es Vicky Calabia, es una chica, una directora magnífica zaragozana, y el documental es genial. Bueno, lo que habéis comentado antes, a una anécdota que hay sobre la tercera guerra púnica, como que había un mito que decía que después de la destrucción toda la tierra se había inundado con sal, o sea, como que habían echado sal para que nada creciera los romanos, y eso como que era incoherente con que años más tarde se repobló la ciudad, y entonces como que alguien empezó a tirar del hilo y resulta que un tío que era como muy prestigioso y había escrito en una enciclopedia muy prestigiosa inglesa, como que se había confundido con un pasaje de la Biblia en la que lo decía y lo había metido ahí. Y desde entonces ya todo el mundo, en todos los textos científicos, ponía que eso era así, pero como que en las fuentes romanas no había ninguna, no sé, me recuerda. Sí. ¿Puede ser el primer bulo? Chan, chan. De hecho, hay una cosa curiosísima que yo no conocía, y es que estas fuentes que a veces se toman por verdaderas y no lo son, también ha pasado en la construcción del diccionario de la RAE. Son las palabras fantasma que llaman. Y entonces se van eliminando y están los académicos, ¿sabes? Locos, están nerviosos, están al quite. Pero aún hay algunas que han venido de los sucesivos diccionarios, desde el de autoridades, que se han quedado eso, como una fuente verdadera, algo que realmente luego han rastreado y no era. Entonces, algunas así se han ido limpiando, decir, no, esto no era así, esto es un bulo. O sea que bueno, que hay historias de estas, de fuentes que se cuelan y... Que haya bulos sobre la palabra es una cosa interesante, porque quiere decir que nos interesa. Sí. Nos interesa mantener una narrativa de cómo hablamos, porque nos interesa mantener una narrativa de quiénes somos. Y si no fuese importante, ¿qué más da? Ni se pensaría eso. Una cosa muy chula, que Lucía escribe mucho sobre eso, es muy interesante, de la etimología, ¿no? Que te quedas como, ¡hala! Pero es que lo sabía yo. Que se vea venir esto. Investigando para María Moliner, el libro, hay una cosa que me pareció también, por las hablas andaluzas en este sentido, ¿no? La palabra canijo, en el María Moliner,
como ella es la que empieza con lo etimológico, ¿no? A ponerlo en la misma, y pone canijo, del latín can canis, aludiendo a las perritas romanas que pasaban hambre, y es cuando te quedas, hostia, ¿te acuerdas del can canis? Y claro, entonces, nuestro canijo, que tanto se utiliza sobre todo en el occidente andaluz, ¿no? Canijo, canija, como voz de llamada incluso para... viene de aquellas perritas romanas que tenían, ¿no? Que de no comer tenían ahí unas cancas. Y dices, joder, qué maravilla. Y todavía no he pasado a la acepción. Y ya estoy disfrutando. Y luego, canijo, pues persona delgada, famélica, ta. Segunda acepción, mex, en México. Mala persona o gente de la que no te puedes fiar. Hostia, pues ya sé que no es lo mismo ir en Cádiz decirle canija a una que pararte en mitad de México y decirle canija. Bueno, Pues, y eso es María Molinero. ¡Pum! claro. Igual que he visto aquí unos lugares para dejar ropa usada, ¿no? Que pone gracias, prenda. Gracias, Brenda. Y hablamos eso, como prenda, pues cómo juega de bien siempre. Los buenos publicistas saben muy bien esas palabras que Lo que son unos prendas. Pero claro, prenda aquí no es muy despectivo. En otros lugares hablábamos, es muy despectivo, ¿no? Es un prenda. Es un prenda. Y aquí es un apelativo cariñoso. Ay, prenda, qué guapa eres. Sí, pero a mí la primera vez que un amigo argentino me dijo no sea ridícula, le dije, ¿qué? O sea, te arraso, ¿eh? O sea, arraso los campos de tu familia. Era una ofensa para mí que me dijesen ridícula y luego ya vi que, bueno, que lo hablé con él, le dije, oye, no te pases. ¿Y qué es en árabe? O sea, para un argentino qué es? Yo no lo sé. Cosas como no le des importancia, Ah, vale. pero vale. es Muy suave. muy suave. Pero para mí, vamos, segoviana, castellana de pura cepa, o sea, a mí este ridículo saco todas las tropas, ¿sabes? Saco el acueducto y te doy de hostias Bueno. con el acueducto. Bueno, una petición, una palabra sí que le guste mucho que se use poco, pero que cree que deberíamos llevarnos a casa. Oh. Mira, flavo, es una que he aprendido también hace poco. Flavo, con V, es este color amarillento rojizo, como la miel o los árboles que ahora están en otoño. Ajá. Ese amarillo tirante a rojo. Ese me gusta mucho. Muy otoñal, ¿no? Sí, voy a ir teniendo ¿sabes? Cada mes una. La palabra del mes.